Bueno, vamos a proceder con la siguiente etapa, señores. Tenemos que establecer el puntaje de la tabla de gradación. Es una tabla de gradación que va de 1 a 100. No sé dónde está esto de la tabla. Bueno, vean señores, les voy a leer el párrafo de la ley de la Comisión de Postulación. Dice: a su vez, la Comisión de Postulación debe aprobar una tabla de gradación de calificaciones de los aspirantes de 1 a 100 puntos, con el objeto de cuantificar numéricamente en una sola tabla los siguientes 4 aspectos. Con el objeto de cuantificar numéricamente en una sola tabla los siguientes 4 aspectos: los méritos éticos, los méritos académicos, los méritos profesionales y los méritos de proyección humana. Dicha tabla debe ser tomada como base por los miembros de la Comisión de Postulación en el momento de la votación, con el objeto de elaborar nóminas de candidatos con un alto perfil. Bueno, entonces con base en eso tenemos que, y como ya tenemos los contenidos, tenemos que hacer esa tabla de gradación. Vean, en la tabla anterior tenían la siguiente división. A los méritos éticos le habían asignado un puntaje de 40 puntos. A los méritos académicos le habían asignado 20 puntos. A los méritos profesionales 30. Y a los méritos de proyección humana 10. Y dentro de esos las subdivisiones correspondientes. Entonces, tienen la palabra para propuestas en ese sentido. Sí, está bien. Solo sería bueno que, porque ya tenemos la copia de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, sería como bueno leer la parte considerativa y dispositiva que hace alusión a este tema. Ajá. Llegando 5 temas. ¿Sí? En el considerando quinto, en la literal B, dice lo siguiente: de acuerdo con el artículo 12, las comisiones de postulación para efectos de elaborar el perfil de los profesionales
a que deben aspirar quienes se incluyan dentro de la nómina respectiva, deben tomar en consideración, entre otros, el aspecto ético, el cual comprende lo relacionado con la moral, honorabilidad, rectitud, independencia e imparcialidad comprobadas a través de los documentos o constancias indicados en el mismo. Y a su vez, la referida comisión debe aprobar una tabla de gradación de calificaciones de los aspirantes de 1 a 100 puntos con el objeto de cuantificar numéricamente en una sola tabla, entre otros, el aspecto mencionado, que la norma lo estipula como los méritos éticos, la cual es la base para la votación de las nóminas que elaboren las comisiones. En ese contexto, hay que tomar en cuenta que el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación incluye dentro de lo que define como el perfil ético aspectos que la Constitución Política de la República en los artículos 207, 234 y 270 y los 251, 252 y 273, por integración al primero, establece como requisitos plenos tales como honorabilidad, colegiado activo, tiempo de ejercicio profesional y libre ejercicio de derechos civiles y políticos. En tal virtud, siendo que la ley establece de manera unitaria requisitos constitucionales individuales, integrales e indivisibles, y a su vez los mismos son fundamento para la gradación que sirve de base para la votación para la elaboración de las nóminas respectivas, lo que denomina los méritos éticos. Pretender la expulsión de esta frase del texto de la ley sería suprimir la obligación constitucional que tienen las comisiones de postulación de tomar en cuenta aquellos requisitos, los cuales, por estar establecidos en el texto constitucional, deben ser rigurosamente verificados y comprobados por las distintas comisiones que se integren a seleccionar los candidatos de los órganos estatales. En virtud de lo anteriormente relacionado, y con base a los principios de interpretación conforme la Constitución y de conservación de la ley, cuya naturaleza doctrinaria fuera ya referida y atendiendo a la técnica de la utilización de las sentencias de tipo interpretativo citada y que fuera utilizada en oportunidades pasadas por esta Corte, se considera pertinente respecto de la frase impugnada a los méritos éticos la reserva interpretativa, que la misma se refiere a los aspectos éticos establecidos en la literal A del mismo artículo, que si bien es cierto no pueden ser susceptibles de cuantificación parciaria, es decir, asignarle un porcentaje o una puntuación numérica, también lo es que no se puede prescindir de su evaluación y consideración, por lo que para tal efecto la evaluación debe ser tendente a determinar si los participantes a los distintos cargos públicos poseen tales calidades o no, de conformidad con lo previsto en el artículo 2, literal B, de la ley indicada, de tal cuenta que no debe asignarse una calificación parcial, sino pronunciarse sobre su existencia o inexistencia. De esta manera, se estará cumpliendo con lo establecido en la Constitución Política de la República en cuanto a determinar si los candidatos que pretendan optar a los distintos cargos públicos reúnen requisitos. Por tanto, la Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, me salto al numeral tercero, este fallo se pronuncia con la reserva interpretativa en cuanto que el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, decreto 19/2009 del Congreso de la República de Guatemala, en la parte que dice a los méritos éticos, se refiere a los aspectos éticos establecidos en la literal A del mismo artículo, que si bien es cierto, no pueden ser susceptibles de cuantificación parciaria, es decir, asignarle un porcentaje o una puntuación numérica, también lo es que no se puede prescindir de su evaluación y consideración, por lo que para tal efecto, la evaluación debe ser tendente a determinar
si los participantes a los distintos cargos públicos poseen tales calidades o no, de conformidad con lo previsto en el artículo 2, literal B, de la ley indicada, de tal cuenta que no debe asignarse una calificación parcial, sino pronunciarse sobre su existencia o inexistencia. Bueno, tiene la palabra, señores, para referirse a ese aspecto. Gracias, señor presidente. Lógicamente aquí tenemos que hacer una integración, no solo lo que establece la ley, sino la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Según lo que entiendo, debería de no hacerse una ponderación parcial, supuestamente, como lo comenta la sentencia. El artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación establece que debemos degradar de 1 a 100 y menciona, inciso A, los aspectos éticos. Entonces, y lo que establece dentro de los aspectos éticos, dice, comprende lo relacionado con la moral, honorabilidad, rectitud, independencia e imparcialidad comprobadas, para lo cual se deberá presentar, y habla de diferentes constancias. Como lo decían los comisionados anteriormente que estuvieron en el Tribunal Supremo Electoral, y soy de la misma opinión, o se le ponía 0 o se ponía 40 puntos. Entonces, eso, acorde a lo que establece la sentencia, yo sí creería que sí debe de haber una ponderación, pero no una ponderación tan alta de 40 puntos, sino que sea una ponderación menor, por ejemplo, de 20 puntos, en el sentido de que, no obstante existe la sentencia, también está la ley con respecto a que debe haber una gradación de los 4 aspectos que establecen no solo méritos académicos, méritos éticos, sino académicos, profesionales y de proyección humana. Entonces, la propuesta, señor presidente, en esencia sería rebajar el punteo del aspecto ético y que ese punteo pueda ser distribuido en determinado momento en las demás áreas, ya sea académica o profesional. Sí, señor presidente, yo de la lectura de la sentencia, pues interpreto una cosa distinta. Yo interpreto que la sentencia, la Corte en la sentencia lo que dice es que eso sí se debe de evaluar únicamente estableciendo la comisión de postulación si esos extremos existen o no existen, pero no se debe asignar una calificación, ni siquiera, digamos, como lo habíamos platicado al principio, de establecer si fuera el máximo de ese rubro 40 puntos o 0 o 40, porque la sentencia lo que dice es no se puede poner una calificación, sí se debe tomar en cuenta y la comisión debe establecer en la persona de candidato esto existe o no existe. Por lo tanto, yo creería que lo que procede en este caso, en mi opinión, es evaluar eso únicamente en cuanto a si existe o no existe en la persona del postulante, y los 40 puntos que en este momento estaban en esa parte de la tabla, redistribuirlos entre los demás de abajo para que fueran, digamos, los 100 puntos integrados de esa manera. Yo no estaría de acuerdo en que, a pesar de la sentencia, no obstante, pues el doctor Cabrera tiene razón en que la ley así lo dice, pero existe una sentencia que interpreta ese artículo, insistiéramos en ponerle una nota, porque me atrevería a decir que eso es abrirle las puertas a otro amparo. Entonces, ya existe un criterio sobre eso, ya han habido comisiones de postulación que han trabajado sobre ese criterio de la Corte de Constitucionalidad, ya hay antecedentes. Yo creo que es, digamos, aventurarse a entrampar el proceso con un posible amparo al apartarnos de esa interpretación que la Corte ha hecho. Yo
también me adhiero a la exposición del doctor Argueta. La sentencia es clarísima y la verdad que también se entiende de que no se puede calificar a una persona medio ética o no ética, porque asignarle un punteo de 5 puntos, de 2 puntos, es porque, o de 5, si la máxima es 10, la mitad, no, la verdad que no lo veo como congruente. Además, la sentencia es muy clara porque dice que no debe asignarse un porcentaje y solo pronunciarse sobre la existencia o inexistencia. También tiene que quedar claro que sí se va a evaluar la ética. El asunto es que no se le puede asignar un porcentaje. Por tanto, el resto o esos 40 puntos que tenía la propuesta tendrá que distribuirse de acuerdo a lo que la comisión determine en los otros 3 aspectos. Sí, señor presidente, esa fue una discusión muy amplia que nosotros tuvimos precisamente en la comisión anterior y por supuesto la inquietud que nos nació y al final tomamos la decisión fue que la parte ética y la parte de reconocida honorabilidad pues se evaluó de una manera diferente, no se le dio un punteo. Inclusive algunas de las propuestas recuerdo que era que ese es el tema que sería discutir primero como para una depuración. ¿Se recuerdan que fue lo que se planteó primero? Ver esos aspectos para ver si hacíamos depuración y al final una lista de las personas que verdaderamente deberían de presentarse en el listado. Nosotros sí no lo incluimos en la gradación, o sea, no le dimos ningún tipo de punteo. Lo que sí fue verificamos, tal como lo dicen aquí, con la constancia del Tribunal de Honor, con los antecedentes penales, todos esos documentos sí los requerimos nosotros. De hecho, en toda la tabla, indicamos primero la parte de la reconocida honorabilidad, y la parte de la idoneidad se quedó al final, que fue lo que decidimos en la votación final. Pero nosotros sí no la incluimos, pero yo creo que también la propuesta de Freddy, pues la sentencia o lo que me indicaba Luis, que la sentencia habla exclusivamente de la honorabilidad y no del aspecto ético. Señor presidente, según lo que establece el 12, inciso A, por ejemplo, cuando dice ético y dice que los documentos a comprobar son constancia de colegiado activo, constancia de antecedentes policíacos, penales, todo eso va en el formulario. O sea, todos estos requisitos que están acá, realmente nosotros los miramos en el formulario. Si alguien no cumple con esa situación, simplemente no se va a agradar o a valorar en determinado momento. O sea que estos aspectos que establece en todo caso la ley, lógicamente no son aspectos éticos, sino son requisitos en todo caso para aceptar o no el expediente aquí en la comisión de postulación. Y entonces cuando llegue el momento de poder gradar el aspecto ético, me pregunto yo, ¿qué vamos a valorar? Y según lo que establece acá, ese formulario o expediente sería rechazado in limine si no cumple los requisitos de la convocatoria que fue previamente aprobada en determinado momento. Entonces, sí es importante en lo que decía el decano Avidán, que la sentencia se refiere a honorabilidad. Y acá la ley establece otros aspectos, ¿no? Entonces, solo para hacer esa observación, señor presidente. Presidente, tal vez en el mismo orden de las ideas del doctor Cabrera. Supongamos que se presenta un expediente que acompaña la carencia de antecedentes penales, la carencia de antecedentes policíacos, que no ha sido sancionado por ningún órgano disciplinario, todo lo que establece el artículo 12. Bueno, según entiendo yo, el sentido de la sentencia es que si bien se presentó eso no es solamente un indicio, no debe ser, digamos, como números clausus, es decir, establecer si eso está, entonces se concluye que la persona
tiene todos esos méritos éticos. Por eso es que en la tabla de gradación se incluyen varias preguntas, ¿verdad? Se incluyen varias preguntas como para poder deducir de esas preguntas si la persona tiene esos atributos o no los tiene. En el caso en que el expediente venga y no presente eso, pues no se le va a admitir el expediente y va a pasar a ser de los, digamos, rechazados en la primera publicación, pero por una especie de incumplimiento formal, es decir, porque no presentó lo que tenía que presentar. Ahí no se está haciendo ninguna valoración de lo que presentó. Simplemente se hizo un tamiz del expediente, no lo cumplió formalmente hablando y se le rechazó. No hemos entrado a conocer ese aspecto. Y la sentencia, es importante tomar en cuenta que no solamente habla de la honorabilidad, habla del inciso de la ética, dentro del cual hay una parte relativa a la honorabilidad, ¿verdad? Yo sí insisto que creo que la sentencia es suficientemente clara, no debe tener una calificación. Reitero, a mí mi preocupación es, si nos apartamos del criterio de la Corte, que ya ha tenido varios, digamos, precedentes prácticos en otras comisiones, lo que estamos haciendo es exponernos a un amparo. Señor presidente, yo lo que sí, por lo que dice el doctor Cabrera, por supuesto, creo que es un elemento sumamente esencial. De hecho, lo tenemos como primer punto nosotros, pues nos obliga la ley y hay que hacerlo en cuanto a pronunciarnos a la reconocida honorabilidad y si la persona es idónea. Pero bueno, el licenciado Reyes nos platicaba de que yo creo que sí hay una parte de la sentencia que habla específicamente de la parte ética. Vean, señores, fíjense que esta parte de la sentencia dice aquí y se refiere a los méritos éticos. Los méritos, dice, los méritos éticos, la reserva interpretativa que a la misma se refiere a aspectos éticos establecidos en la literal A del mismo artículo, que si bien es cierto, no pueden ser susceptibles, es decir, los méritos éticos, si bien es cierto, no pueden ser susceptibles de cuantificación parciaria, los méritos éticos, es decir, no pueden ser susceptibles de cuantificación parciaria, es decir, asignarle un porcentaje o una puntuación numérica. También lo es que no se puede prescindir de su evaluación y consideración. Es decir, según el criterio de la Corte, los méritos éticos no pueden ser cuantificables, no se les puede dar una cuantificación parciaria, pero sí deben de ser evaluados. Deben de ser evaluados. Para tal efecto, la evaluación, ¿en qué consiste la evaluación? La evaluación no consiste en cuantificarlos numéricamente, sino que debe ser tendente a determinar si los participantes a distintos cargos públicos poseen tales calidades o no las tienen. Es decir, tienen las calidades de los suficientes méritos éticos, honradez, honorabilidad, la honorabilidad en su aspecto subjetivo, su aspecto objetivo, si lo tienen o no lo tienen, y con eso se está cumpliendo, según esta sentencia, con la evaluación. Es la evaluación. La evaluación no es numérica, sino que la evaluación es en cuanto a apreciación, si tiene o no tiene esas calidades. Eso es lo que dice la sentencia. Entonces, en ese sentido, por eso la frase que se tiene al final de esto que dice, este renglón se determinará en el proceso de entrevistas, conocimientos, datos que se tengan sobre el candidato, y si no se reúnen, no podrá optar al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público, independientemente de la calificación obtenida en la tabla de gradación. Es decir, tiene tal importancia ese aspecto, que si no se obtienen, entonces no puede ser jefe del Ministerio Público. Ese es lo que determina la sentencia. Es decir, no le tendríamos que asignar números, pero sí evaluarla. Evaluarla como muy importante. Y una de las consecuencias necesarias es que el que lo tiene sí puede ser fiscal. El que no lo tiene no puede ser. Entonces, no puede ser. Entonces, en ese sentido,
Los otros méritos sí son cuantificables, habría que cuantificarlos. Y entonces, exacto. Así sería, esa sería la interpretación, pero sí, el señor Cabrera. Señor presidente, escuchando lo que dice la sentencia, pues lógicamente establece de la situación de no, y todos llegamos a un acuerdo de no ponerle una cuantificación, ¿no? Sino más que todo una discrecionalidad al momento de ser evaluado y cada quien determinar si esa persona es honorable o no. O sea, en ese sentido estaríamos. O sea, en el sentido de que el expediente pueda tener esa posibilidad. Ahora, yo me pregunto, señor presidente, y si todos tienen a la mano la ley, el inciso A establece números clausus, 6 aspectos de los cuales valoran éticamente. Y en este caso, por ejemplo, alguien que nos vaya a presentar el expediente y nosotros digamos que en determinado momento no pasa el tamiz ético y él dice que sí tiene los números clausus, los 6 números clausus que están en el aspecto ético, nosotros ya no podríamos decir que esa persona no es ética si ha comprobado según la ley y según la sentencia lo que determina precisamente a través de su constancia de antecedentes, constancia de certificación. Solo me hago la pregunta, señor presidente, en este sentido, para poder en determinado momento entenderlo en ese aspecto y que lógicamente todos nos estamos tratando de cubrir que no seamos impugnables a través de un amparo, porque lógicamente alguien presentaría un amparo si nosotros decimos que no posee ética y si ha cumplido él con el número clausus del inciso A del artículo 12 de la ley de comisiones, señor presidente. Sí, el señor Chila. Gracias, señor presidente. Yo insisto en que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que hace una interpretación de los méritos éticos contenidos en la ley de comisiones de postulación es muy clara. Definitivamente no le podemos asignar un punteo y estos documentos son solo documentos para acreditar determinados extremos, pero no agotan los méritos éticos de los que debe hacer gala un candidato como para optar a un cargo tan importante. Entonces, yo sigo insistiendo en que creo que la sentencia es muy clara, que no debemos asignarle un valor numérico a los méritos éticos, pero sí conservarlos dentro de la tabla de gradación. Y creo que debemos, para el futuro, leer con detenimiento esa sentencia, porque no es lo mismo los méritos éticos que la reconocida honorabilidad, que es un pronunciamiento que debemos hacer con posterioridad o casi al final del proceso. Entonces yo propongo concretamente, señor presidente, hay 2 posturas, entiendo yo, en este momento. Una del doctor Cabrera, que creo insiste en que se le asigne un valor. No, mi postura está en el sentido que no se le dé valor, o sea, con la sentencia. O sea, lo que yo estoy planteando es nada más y preguntándome en todo caso si los documentos justificativos del artículo 12 pueden llenar los méritos éticos. O sea, esa es tal vez si me permiten terminar, en ese sentido es el aspecto de lo que yo me pregunto. No estoy haciendo ninguna propuesta en cuanto a darle una ponderación. O sea, estoy claro en la situación de que la sentencia va en contra de lo que dice la ley. O sea, la ley dice que ponderemos y la sentencia dice que no. Entonces, en el sentido de lo que yo establezco es que la ley dice que comprende lo relacionado con la moral, honorabilidad, rectitud, independencia e imparcialidad comprobadas, para lo cual se deberá presentar, y nos señala 6 aspectos. Esa es la pregunta nada más que yo realizo. Si quieren podemos contestarla acá o en su momento cuando veamos los expedientes, pues podemos en determinado momento ya realizar esa discusión en todo caso. Solo una cuestión muy sencilla. Digamos, los incisos que hace referencia el doctor Cabrera se refieren al perfil, ¿verdad? No a los requerimientos que tenga cada uno de los otros aspectos. Entonces, es únicamente.
Señor presidente, yo creo que tal vez, yo sí recuerdo que dejamos algunos elementos de verificación que es necesario dejarlos y dejarlos en la tabla, por lo que está indicando el doctor Freddy Cabrera. Y por supuesto, lo adicional de nosotros es el inciso con el que iniciamos la tabla, que nos da unas preguntas que nos van a servir para ampliar la parte ética. Eso va a ser sumamente valioso, pero yo sí creo que verifiquemos, los medios de verificación si los dejamos bien claritos ahí cuáles son, porque lo requiere la ley, ¿no? Y tal vez yo termino con esto que es importantísimo, o sea, yo creo que lo que más nos exige la ley es ver esos aspectos, por eso son méritos éticos para ser fiscal general. O sea, eso es importantísimo y que lo sometamos. Yo creo que no hay ni votación porque creo que todos estamos de acuerdo en esto. Entonces votaríamos. Los que estén de acuerdo con que no se valore, no se le asigne cuantificación, no se le asigne una cuantificación, o sea, una evaluación numérica al aspecto ético, que levanten la mano. Los que no se le asigne. Señor presidente, yo solo haría una adición a lo que usted está planteando, que si no se le asigne según la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. O sea, sería mi propuesta en ese sentido, que se llega al acuerdo de no darle ninguna ponderación por resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, Señor podría ir dentro de las explicaciones que se dan así al final de los párrafos, ¿verdad? Yo creo que sí podría ir ahí al final de los párrafos. ¿Sí? Con un asterisco, así como se hace como una nota. Se pone un asterisco y abajo se pone conforme la sentencia. Bueno, entonces vendría entonces la distribución de 1 a 100 puntos en 3 aspectos: méritos académicos, méritos profesionales y méritos de proyección humana. Muchas gracias. Yo creo que hay un aspecto ahí que lo planteó la doctora al inicio, que era precisamente algunos elementos que nosotros lo anotamos como aquellas habilidades personales de los aspirantes. Y medio recuerdo ahí que la propuesta fue que nosotros tuvimos esa experiencia precisamente del psicométrico. Yo diría que tal vez mi propuesta sería, no sé, yo creo que creo que por la parte en la parte académica estábamos hablando de 35 puntos. Así nos quedamos. Con 35 puntos fue la propuesta que nosotros iniciamos a el proceso. Luego nos quedamos con la experiencia profesional, 55 puntos. Y nos quedamos proyección humana, 10, 5, 5 distribuido en 5, 5. Así, pero no sé si sumamos yo creo que nos faltarían 10. 55, 35 y 10. Esa fue la experiencia que nosotros tuvimos en la comisión anterior. A la parte profesional, académica. Sí. 35. Miren, hay una propuesta de 35 puntos a méritos académicos. 55. Serían 90. Y 10 a proyección humana. Piden la palabra, ¿eh? Yo levemente discrepo con la distribución porque creo que la proyección humana es muy importante también. Hay una dimensión ahí que está implícita en los aspectos, digamos, del individuo. Tal vez sería bueno
que tuvieran algún tipo de ponderación un poco más alta. No quisiera atreverme a poner una cantidad, pero sí un poco más alta. Se ve como muy, como quien dice, bueno, y de refilón todavía hace eso, ¿verdad? Señor Chila. Tengo otra propuesta. 60 puntos a los méritos profesionales, 30 puntos a los méritos académicos y 10 a los méritos de proyección humana. Ahí harían 90. 90, 100. 30 a méritos, 30 a méritos, 60 a méritos profesionales, 30 a méritos académicos y 10 a proyección humana. Ya Yo quiero pasar otra propuesta. Gracias. Yo creo, señor presidente, por la cuestión académica, sí, yo me inclinaría por 35 puntos, por la misma situación en mi caso, por la cuestión de que realmente la gente que se presente como fiscal general tenga los estudios y la academicidad apropiada en determinado momento para poder afrontar esos retos. Entonces, sí, mi propuesta serían 35 puntos para lo que es el aspecto académico, 55 puntos para lo que es el aspecto profesional y lo demás para proyección humana. Bueno, indudablemente que lo académico es importante, pues es la base del desarrollo individual, pero se demuestra esa capacidad en el proceso de la gestión. Yo creo que la valoración tal cual ha presentado el decano anteriormente me parece que es bastante equilibrada. Yo quiero tomar la palabra en ese sentido. Y yo en ese aspecto sí estoy muy de acuerdo con la propuesta del doctor Freddy Cabrera, porque también tenemos que estimular el estudio acá en nuestro país, porque está mal valorado en ese aspecto. Se le exigen muchas oportunidades a que debe de estudiar una maestría, que debe de estudiar un doctorado, y que ahí en Guatemala realmente no han habido muchas oportunidades de poderse desenvolver profesionalmente. Y en ese aspecto sí apoyo que también se aumente un poco más la situación de los méritos de proyección humana a 15 puntos para poder ponderar los 35 en materia de méritos académicos y los 55 puntos en cuanto a los méritos profesionales. Bueno, mi propuesta fue por la experiencia anterior, pero creo que es valedera también las demás propuestas. Pero estoy viendo que la Universidad Rafael Andívar y Guatemala Visible también nos hizo una propuesta. Fue la que me hicieron llegar. De 35, 50 y 15. 35, 50 y 15. Bueno, estamos hablando de 35 en la parte académica, ¿va? 50 en la parte de méritos profesionales y 15 en la proyección humana. Esa es una propuesta Mire, hay varias posiciones que están aproximadas. Incluso la diferencia entre un rubro y otro es como de 5 puntos. Y es que pero la tendencia es a darle más puntaje a los méritos profesionales, menos a los méritos académicos. Y lo que pasa es que la realidad es esta, a veces hay cuestiones que hay que asumir. Es decir, la realidad a veces nos ha demostrado que a veces los méritos académicos no van de la mano con la capacidad y la idoneidad. A veces nos cuesta admitirlo, pero es cierto.
Es decir, a veces las cuestiones puramente académicas no coinciden con la capacidad, con la idoneidad, con los méritos éticos, bueno, una serie de cuestiones. Entonces, yo veo que sí es correcta la tendencia en ese sentido. Lo único es ponernos de acuerdo en cuanto a los puntajes, ¿verdad? Bueno, vamos a votar. Vamos a votar, solo quiero ver si esta coincide. Este es 35. Es 30, 60, 10, 35, 50. 30, no, esta no coinciden. Ah, no, 50. Ajá. 35, este es 35. 50 y 10. 50 y 10. 5, no coinciden. Sería 55. 5 y 5, 10. 8, 9 y 10. Sí. Bueno, aquí hay dos propuestas. Hay una propuesta que le asigna 30 puntos a los méritos académicos, que le asigna 60 puntos a los méritos profesionales y 10 puntos a la proyección humana. Harían 100. Los que estén de acuerdo con esa división, antes levantaban. Ahí. 6. Bueno, está la otra propuesta, que le pone 35 a los méritos académicos, 55 a los méritos profesionales, 10 a la proyección humana. ¿35, 55 y 10? 35, 55, 10. Si estuviesen de acuerdo con eso, con el voto acostumbrado. ¿Cuántos hay? 8. No hay mayoría. No hay mayoría. Entonces, Otra vuelta. había otra que decía 35 a méritos académicos, 50 a méritos profesionales, 15 a proyección humana. Entonces, miren, señores, yo creo que aquí es mejor lograr un acuerdo porque son problemas de puntajes, entonces si no nos vamos a poner de acuerdo. Votemos. Un minuto. Vamos a votar. Volvamos a votar, presidente. Hagamos un consenso ahí entre unos dos minutos de receso. Sí. 2 minutos de receso. Exacto. Votemos nuevamente y si no, nos damos un receso. Bueno. Solo una aclaración, que creo que nosotros quienes propusimos, en ningún momento estamos dudando de la importancia del conocimiento y de lo deseable que el próximo fiscal general tenga la mayor preparación académica. Sin embargo,
el desempeño profesional es fundamental. O sea, nosotros no estamos buscando aquí alguien que vaya a capacitar al personal del Ministerio Público. Será una de sus funciones velar por esa capacitación, pero estamos hablando de alguien que tenga la capacidad de liderazgo, que tenga ese desempeño profesional, y por eso es que esa es la postura. Por supuesto, la valoración académica es sumamente importante y tenemos que tener ese examen exhaustivo, pero tampoco tenemos, digamos, unos parámetros objetivos para decir cuál preparación es mejor que otra, qué tesis doctoral estuvo mejor investigada que otra. No tenemos el tiempo de evaluarlo. Y entonces eso sí lo tenemos que tomar en consideración. Gracias, señor presidente. Si tiene experiencia y profesionalización, pero si no tiene los títulos, de nada sirve. O sea, en este sentido, y lo pongo como ejemplo, no exactamente como el de fiscal general, o sea, alguien puede tener la experiencia y estar, como nosotros lo hemos conocido muchas veces, gente que no se ha graduado y tiene mucha más experiencia que alguien ha sacado un grado académico. Tiene que ir. No estoy diciendo que usted lo dijo, doctora, estoy yo exponiendo con respecto a un caso aislado, diferente, no con respecto a lo que usted dice, no. Yo estoy exponiendo que en determinado momento es una cuestión que debe ser mutua, debe ser una situación que vaya de la mano. O sea, no podemos independizar, no estamos hablando de 5 puntos, estamos peleándonos por 5 puntos que estamos poniéndole más a lo académico que a la profesionalización. Y en este sentido, por ejemplo, yo he sido presidente del Colegio de Abogados. Hay una ley de colegiación obligatoria donde nos establece actualizar a los profesionales. Nosotros no vamos a un médico que en determinado momento solo tenga experiencia, sino que también tenga profesionalización y academicidad. Y en este caso, más nosotros como decanos, y en este caso hablo yo, en este caso como formador que soy y que hemos estado, la academicidad es importante. He estado también en el Consejo de Enseñanza Privada Superior y es importante elevar el nivel académico, y aquí estamos todas las facultades de Derecho. Entonces yo creo que en determinado momento sí es importante valorar el aspecto de alguien que se ha sacrificado a estudiar y ha obtenido un grado académico, poder valorarlo, y estamos hablando casi el doble de profesionalización por academicidad. Solamente, presidente. No, qué bueno fuera que la inteligencia o la producción, digamos, académica estuviera de la mano con la calidad humana, ¿verdad? Y las capacidades. Tendríamos un país diferente. Lamentablemente uno ve las realidades, pues, entonces no podemos ocultarnos de que si aquello es importante, pues también es importante elementos como el coraje, como decía aquí el decano de Mariano Gálvez. Eso no se mide con estudiar. Eso es una composición personal que deviene de otros elementos, de la familia, de la estructura, de la sociedad donde se desarrolló. No es la academia, son otros factores. Entonces yo creo que hay que tener una medición que más o menos equilibre, y bien lo decía el doctor, 5 puntos, pero no estamos cediendo en nada. Entonces yo creo que deberíamos de pensar en esos aspectos que hoy por hoy Guatemala tiene, ¿verdad? Muy bien, yo creo que ya entramos en un dilema que es contrario a lo que representamos, que es la academia, la excelencia académica. A veces el ejercicio profesional, es cierto, es muy importante, pero sí es necesario para mí, que yo estoy en la jugada teniendo fiscales que están de auxiliares fiscales, conocen todo el caso, todo el proceso, pero no pueden estar en debate porque no están graduados. Y llega el agente fiscal que está graduado y no sabe ni siquiera la teoría del caso que inició. Pero para mí sí es muy importante los 35 puntos de la academia, de mi punto de vista. Ya lo dice el adagio, el conocimiento tiene poder. Entonces, ¿por qué venir nosotros como decanos? De mi punto de vista,
minimizar y dar un ejemplo. Entonces van a decir, bueno, ¿para qué esforzarse a tener un doctorado o un magíster? El puntito que le dan a uno, pienso yo. Entonces mejor tengo la carrera y paso muy bien la comisión. Eso es mi punto de vista. Sí, yo lo miro más que en términos de los puntos. El 30-60 implícitamente es reducir la ciencia a la mitad del empirismo, y esto es un mensaje muy penoso. Hace pocos días el rector de la UNAM dio la lección inaugural en la Universidad de San Carlos, y él decía que para que hayan mejores profesionales, las universidades tienen que ser mejores universidades, y creo que es un mensaje muy oportuno. Y le haríamos daño a la imagen que tiene la academia si la reducimos a la mitad de la parte práctica. Así que tiene más sentido el 35-55 porque de alguna manera sugiere la importancia de la preparación académica. Yo también quisiera dar mi punto de vista y sí comparto la idea de que deben de ir de la mano los dos aspectos. Por ejemplo, dentro del mismo perfil estamos pidiendo al participante de que tenga conocimientos en investigación criminal, que tenga maestrías, que tenga doctorados, que tenga libros de investigación, ante todo en investigación criminal, en materia penal, materia procesal penal. Si le estamos pidiendo eso, o sea, si va dentro de estos perfiles que nosotros estamos poniendo y estamos demeritándolo con ponerle una ponderación menor, creo yo que es injusto para la propia persona que ha luchado por tratar la manera de irse superando académicamente. Creo que tampoco estamos demeritando la experiencia porque se le está poniendo una ponderación mucho más elevada a los aspectos eminentemente académicos. Por eso creo que sí deben de ir de la mano en los dos aspectos, no solo la experiencia, sino que también su profesionalismo y su actividad eminentemente académica que debe de tener el nuevo fiscal general. Creo que va a desempeñar en los futuros tiempos momentos difíciles y críticos en el país, y dentro de la misma institución del Ministerio Público se deben tener conocimientos en materia de administración. Entonces, estamos otra vez en cuanto a la misma experiencia, se busca la experiencia, pero también necesitamos ese perfil que tenga ese conocimiento de administración. Entonces, que sea diligente, que tenga capacidad de liderazgo, todos esos aspectos van implícitos dentro de las propias especializaciones que debe tener el futuro fiscal general. Gracias, señor presidente. Vean, yo creo que ya estamos a un punto del consenso. La verdad es que todos estamos dándole un poco de más punteo al área de la experiencia. Mantengamos el mayor punteo en el área de la experiencia. Démosle al área de la experiencia 50 puntos y démosle 35 puntos a la academia. Y además de eso, démosle los 15 puntos al área de proyección social. Siempre le estamos dando una oportunidad más alta a la experiencia, pero también estamos ponderando de una manera muy especial la proyección social, que son 5 puntos más, que podría ser en un momento dado significativa. Consensuemos en la propuesta, siempre con la idea de que va a estar mejor ponderada, mejor calificada la experiencia. 35, 50 y 15. Los mismos. Hay una... Vamos a ver. Está la primera propuesta. La primera propuesta de ponderar 30 a los méritos académicos, 60 a los méritos profesionales y 10 a la proyección humana. Si están de acuerdo con esta propuesta, levanten la mano, por favor. 2, 4, 6, lo mismo. 7. Luego está la otra de 35 a los méritos académicos, 50 a 35
a los méritos académicos, 50 a los méritos profesionales y 15 a la proyección humana. 35 a los méritos académicos, 50 a los méritos profesionales, 15 a la proyección humana. Esa es la otra propuesta. Los que estén de acuerdo, que se debieran levantar la mano. Que no hay mayoría. Y la última, 35 a los méritos profesionales, 55 a los méritos 35 a los méritos académicos, 55 a los méritos profesionales y 10 a la proyección humana. Pero no hay mayoría, hay dos. Hablen, señores, porque si no, eso, nos vamos a quedar aquí. Señor presidente, ya votamos, ya hicimos otra ronda de votaciones. De esta ronda de votaciones, que se haga el conteo de votos y definitivamente va a salir descartada una de las propuestas. Veamos cuál es la propuesta que sale descartada para que ya nos quedemos con 2 propuestas nada más y sobre esa base entrar a un consenso.